Mi padre poseía muchas tierras, lo que significaba que nuestra familia vivía muy cómodamente. Los ingresos de las tierras eran más que suficientes y éramos felices. Entonces, de repente, nuestras vidas dieron un vuelco. Mi padre tuvo un accidente automovilístico y falleció. En ese momento, yo era la mayor, con solo 13 años, y en 9º grado mi hermana menor estaba en 7º grado y nuestro hermanito solo tenía 7. Todos estábamos devastados por la tragedia, especialmente nuestra madre. El único consuelo que teníamos era que todavía contábamos con el amor y la protección de nuestra madre. Durante este tiempo difícil, nuestro tío, el hermano de mi padre, nos apoyó. Él nos entregaba honestamente todos los ingresos de las tierras y se aseguraba de que nunca nos faltara nada. Mi madre era una mujer tranquila y paciente. Nuestros parientes la respetaban por haber aceptado la viudez por el bien de sus hijos y por no abandonar el hogar de su difunto esposo. Ella llevaba una cierta elegancia. Cuando visitaba a los familiares, las mujeres la trataban con respeto, y los hombres se ponían de pie para saludarla. No sé qué le pasó después de eso, pero comenzó a distanciarse y a ensimismarse con nosotros. Yo estaba en 10º grado cuando llegó la revelación. Nuestra madre se había casado con un hombre llamado Ricardo. Al principio, ninguno de nosotros podía creerlo, pero era cierto. No sé cómo logró ese hombre atraparla en su red. Según mi madre, se había casado con él para nuestro bienestar. La gente la criticó terriblemente. Todos los familiares de mi padre cortaron lazos con nosotros. Incluso nuestra familia materna dejó de visitarnos. Ahora estábamos completamente a merced de este hombre, a quien odiábamos llamar padre. Siendo la mayor, sentí el error de mi madre más que nadie. Me negaba a hablar directamente con mi padrastro. Incluso si decía algo razonable, yo le contestaba de mala manera. Esta situación comenzó a afectar mi salud mental. Perdía el conocimiento al azar. Cuando mi tía, la hermana de mi padre, se enteró de mi condición, se sintió obligada a visitarme. Cuando los médicos me examinaron, dijeron que no tenía nada. Algunos curanderos tradicionales dijeron que era epilepsia. Mi condición empeoraba cada vez más. Un día se puso tan grave que mi madre me cubrió con una sábana blanca. Me acostó en una cama y esperó mi último aliento. Fue durante esos días que mi tía vino a verme y al encontrarme en ese estado, me llevó a su casa. Por algún milagro, me recuperé en la casa de mi tía sin ningún tratamiento. Regresé a casa caminando con mis propios pies, pero en el momento en que entré en la casa, mi condición volvió a deteriorarse y los desmayos regresaron. Cuando mi tío materno se enteró de esto, vino y me llevó con él. Después de mí, le tocó a mi hermano sufrir. Esta vez me había traído a mi hermana menor conmigo, pero mi madre no dejó que mi hermano se fuera porque lo quería mucho. Mi hermano no podía ni ver a nuestro padrastro. El padrastro lo trató con tanta crueldad que un día el niño inocente se roció con queroseno, se prendió fuego y murió agonizando. Fue solo entonces que mi madre se dio cuenta de la enormidad de su error al volverse a casar. Los hijos por los que había dado ese paso no lo habían aceptado. No solo perdió a los hijos a los que buscaba dar un mejor futuro, sino que tampoco recibió nunca ningún amor genuino de su nuevo esposo. Ricardo insistió en que pusiera las tierras y las propiedades a su nombre. Además de la casa, más de la mitad de las tierras ya estaban a nombre de mi madre por herencia de mi padre. Mi madre no quería transferirle la propiedad, pero con la esperanza de suavizar su comportamiento harsh, finalmente lo hizo. Esta estrategia tampoco funcionó. Mi madre se quedó completamente sola e indefensa. Estaba dispuesta a dejar que se quedara con toda la propiedad con tal de que le concediera el divorcio, pero él ni siquiera aceptó eso. De alguna manera, con la ayuda de mi tía, logré que mi hermana menor se casara con el hijo de mi tía.
Yo misma completé mi FA y conseguí un trabajo en una escuela. Más o menos en esa época, mi tía falleció. Después de eso, ningún pariente estaba dispuesto a aceptarme, ni siquiera mi propia hermana. Mi familia materna tampoco estaba lista para aceptarme. Decían, ya aceptamos a una, mi hermana. Eso es suficiente. Obligada por las circunstancias, comencé a vivir en una residencia femenina universitaria gestionado a través de mi directora. Algunas personas tienen tanta suerte, lo consiguen todo sin siquiera pedirlo. Y luego hay personas como yo que no obtienen más que privaciones. Incluso después de recorrer un camino lifelong de espinas, siempre están buscando un destino. En esta búsqueda, no solo sus pies, sino sus mismas almas salen heridas. Yo era una de esas personas sin destino. A nadie en el mundo le importaba yo. Tenía una tía que me visitaba en secreto en la residencia de vez en cuando. Un día vino luciendo muy esperanzada tan pronto como llegó. Me dijo, mi querida, ven a mi casa por 2 días. Una amiga mía, la madre de David, viene a verte para una propuesta de matrimonio. Tía, ¿sabes que he decidido nunca casarme? Sentía un profundo odio por los hombres. ¿No viste qué clase de refugio encontró mi madre para nosotros? La vida es muy larga, hija mía. ¿Cómo la pasarás sola? Suplicó ella. Un hombre es el protector de una mujer, su refugio. Sin ese refugio sobre su cabeza, una mujer se quema bajo el sol harsh del mundo. La clase de refugio que encontró mi madre no es aceptable para nosotros. Me las arreglaré con mi vida tal como tú lo estás haciendo. No necesito ningún protector. Mi madre también se volvió a casar. ¿Dónde está su nuevo protector ahora? Ese refugio nos arrebató el mismísimo techo de la casa de nuestro padre. Lloraba incontrolablemente, abrumada por la emoción. Y a ti también se te hizo un protector, le recordé a mi tía. Luego pregunté, ¿dónde está ese protector, ese refugio? Recuerdo muy bien ese día, tía, cuando el tío te divorció por la simple razón de que no podía darte más dinero para los gastos del hogar. ¿De qué sirven tales protectores? Pregunté. ¿Que no se preocupan por sus hijos inocentes y sus esposas fieles? ¿Que aprecian más sus propios lujos y su dinero que su propia carne y sangre? A mi tía también le habían dado la recompensa de 10 años de compañía y amor en forma de divorcio. Mi tío la había divorciado con un pretexto para casarse con su joven secretaria junior. Ni siquiera pensó 2 veces, al divorciarse de ella, en quién protegería a sus 2 hijas pequeñas. ¿Quién pondría una mano cariñosa sobre sus cabezas? ¿Quién las criaría? Las había echado de su vida como si no significaran nada para él. Después de eso, mi tía y sus hijas se vieron obligadas a buscar refugio en la casa de su hermano, mi padre, y él las había mantenido desde entonces. Cuando mi tía me llevó a su casa durante esos días, mi prima Emma parecía muy triste. Me dijo, Anne, si alguna vez me encuentro con mi padre en algún momento de la vida, definitivamente le preguntaré. Si estabas enojado y tenías desacuerdos, era con mamá. Pero, ¿cuál fue nuestra culpa? ¿Qué mal hicimos para que nos castigaras arrebatándonos nuestro refugio? En realidad me estaba haciendo entender. Tú lloras por la crueldad de un padrastro. Míranos a nosotros. Fuimos víctimas de la crueldad de nuestro propio padre. Eso hizo que odiara aún más a los hombres. Resolví que nunca me casaría. No todos los hombres son iguales, querida. David es un muy buen chico. Por favor, acepta, insistió mi tía. Mis hijas están bajo el cuidado de su tío. Se casarán en algún lado de alguna manera. Pero tú estás sola, y conseguir una propuesta para ti es extremadamente difícil. Intentó durante mucho tiempo convencerme de que solo había visto un lado de los hombres. Por favor, acepta, hija mía. Al final, por el bien de su felicidad, accedí de mala gana
y fui a la casa de mi tío con ella. Al día siguiente, vino la madre de David, me vio y aprobó. Los preparativos de la boda comenzaron a todo ritmo. Él era su único hijo. Finalmente llegó el día cuando, persuadida por mi tío y mi tía, me convertí en novia y me fui a la casa de David Hoy. Extrañaba terriblemente a mi madre, y las lágrimas corrían por mis ojos. Deseaba que ella hubiera podido verme como novia, despedirme con sus propias manos. Pero era tan desafortunada que en un momento tan importante no tenía ni la mano de mi padre sobre mi cabeza, ni las bendiciones de mi madre. Las primeras semanas después del matrimonio pasaron haciendo turismo y relajándonos. Por primera vez, vi un atisbo de felicidad y paz. David resultó ser un muy buen esposo a mi suegra. Cuñadas, todos me trataban con amabilidad. A pesar de toda esta felicidad, la tristeza de mi pasado todavía me abrumaba a veces, me entristecía, y para olvidar esos momentos, escuchaba ciertas canciones. Esta era la única cosa que molestaba a mi esposo. Él decía, Anne, ¿por qué escuchas esas canciones tristes? Cuando te han dado una vida llena de alegrías y me tienes a mí, entonces deberías escuchar canciones felices, que afirmen la vida. Cada vez que se quejaba, yo solo decía que me gustaban esas canciones trágicas, que le daban paz a mi corazón, y él se callaba. En ese día fatídico, David volvió de la oficina muy agitado. Había mucho trabajo en la oficina y no se sentía bien. Yo, después de terminar mis quehaceres, estaba escuchando mis canciones favoritas. Cuando llegó, estaba acostada con los ojos cerrados, tan perdida en la música que ni siquiera lo noté. La letra de la canción se fundía en mis oídos. ¿Qué tontería es esta?, David espetó, sacando el casete. Te lo he dicho 1000 veces que no escuches esas canciones, pero ¿cuándo te importa lo que digo? Me pregunto qué pena tienes, quién te ha dejado, para que sigas escuchando canciones tan dolorosas en su memoria. Yo estaba atónita por sus sospechas infundadas. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba pensando? Solo estaba escuchando canciones que me gustaban. Mi pasado era tan claro y transparente como un espejo impecable. No solo ningún otro hombre había estado asociado con él, sino que ni siquiera su sombra se había posado sobre él. Y aquí estaba él, perdiendo los estribos. Ese día, la verdadera naturaleza de este hombre, a quien consideraba mi querido amigo, compañero de vida y una buena persona, fue revelada. David decía, Anne, tendrás que cambiarte según mis deseos. Si no puedes hacer eso, entonces vete de mi casa. Absolutamente no puedo soportar que pienses en alguien más que en mí, que te escondas de mí día y noche, recordando un amor perdido, escuchando canciones trágicas todo el tiempo. Dicho esto, se fue. Me quedé sentada allí, preguntándome qué le había pasado. Nunca se me había ocurrido que mi esposo, mi protector, mi refugio, pudiera lanzar acusaciones tan viles contra mí. Juro por Dios, amaba a mi esposo desde lo más profundo de mi corazón. Lo adoraba. Solo la imagen de David estaba consagrada en mi corazón, porque ahora él era mi todo. Después de mi verdadero padre, solo había visto amor de David, había confiado en él. El odio que sentía por los hombres había desaparecido después de casarme con David. El que escuchara canciones trágicas no tenía nada que ver con eso. Simplemente se había convertido en mi naturaleza. Había olvidado que David también era un hombre, que podía lanzar cualquier acusación a una mujer cuando quisiera, sin que nadie lo responsabilizara. Ojalá, David, no hubieras dicho todo eso. Ya estaba marcada por los dolores del pasado. Ni siquiera preguntaste, Anne, ¿qué es lo que te duele tanto que escuchas estas canciones? Simplemente se había convertido en mi temperamento. Después de la muerte de mi padre en el accidente automovilístico, la amargura de las circunstancias me había hecho así.
No escuchaba estas canciones por amor a algún amante perdido, sino para consolar mi corazón afligido. Pero, ¿qué necesidad había de preguntarme? ¿Qué tenían que ver mis penas contigo? Y luego con qué facilidad dijiste, vete, que me vaya es lo mejor. Yo había dicho, ya no confías en mí, así que me voy de tu casa. No me detuviste entonces, ni hiciste mis maletas. La relación entre esposos se construye sobre la base de la confianza. El mero pensamiento de una tercera persona crea grietas en esa base, y el vínculo sagrado se desmorona en un instante. Esa misma tarde tomé algunas de mis ropas y me fui a casa de una amiga, y de allí de vuelta a la residencia. No pude hacerle entender a David que los recuerdos de mi infancia, la sensación de privación del cariño de mi difunto padre, estaban tan profundamente grabados en mi pasado que me había distanciado de todos los intereses mundanos. Por eso escuchaba esas canciones. Incluso después de llegar a la residencia, esperé a David durante muchos días, pensando que un día, cuando se diera cuenta de su error, seguramente vendría a buscarme. Pero nunca vino. Después de un tiempo, llegaron los papeles del divorcio. Enterré mis sueños en mi corazón y me convertí en residente permanente de la residencia, haciendo un compromiso con mis privaciones. La pequeña cantidad de dinero de la venta de la tierra, nuestra herencia, fue dividida equitativamente entre mi hermana y yo por mi tío. Usé mi parte para comprar una casita. Si no un refugio en forma de hombre, al menos tenía un techo sobre mi cabeza, comprado con la herencia de mi padre, que me protegería de las inclemencias del tiempo. Durante 5 años soporté las dificultades de la vida sola. Recuperar mi trabajo de maestra en la escuela me trajo algo de paz. No sabía que otra silenciosa tormenta se estaba gestando en mi vida. Era marzo, y mis alumnas tenían sus exámenes, cuando me presentaron a un hombre a través de una amiga, Nancy. Me dijo que el nombre del invitado era George y el de su hija, Sophie. Me pidieron que le diera clases particulares a Sophie. Al principio me negué, alegando falta de tiempo por los exámenes próximos, pero ante la insistencia de Nancy, acepté. Sophie empezó a venir a estudiar, acompañada por su padre, George. En pocos días deduje que George era un buen hombre. A regañadientes lo hacía sentar en la sala de estar. Él esperaba, y después de que Sophie terminaba su lección de 1 hora y media, se la llevaba. Un día pidió tiempo para hablar conmigo. Me disculpé, ya que mis alumnas a menudo venían a mi casa para ayuda con sus estudios. Me pidió que aceptara su invitación y fuera a su casa para poder discutir algunos asuntos importantes conmigo. Pensando que sería sobre su hija, acepté y fui a su casa a la hora acordada. Él vivía con una empleada doméstica y otros 2 sirvientes. Su esposa había fallecido y su hija se estaba criando con la ayuda de estos sirvientes. La casa, bien amueblada, se sentía vacía porque faltaba la mujer que convierte una casa en un hogar. Me pidió que trajera primavera a su vida desolada, suplicando que él estaba solo y yo también lo estaba. Él había visto el ambiente de mi casa y, según él, su hija necesitaba una madre como yo. Yo, que me tapaba los oídos ante la mera mención del matrimonio, rechacé su oferta, diciendo que había perdido toda fe en los hombres. Me disculpé por no aceptar su propuesta y volví a casa con el ceño fruncido. Después de eso, él nunca volvió a mi casa, pero dejó un extraño dolor en mi corazón. Ahora, cuando la edad para casarse ha pasado, no sé qué pesar es este que oprime mi corazón. Quizás sea el miedo a una mayor soledad en la vejez, o la sensación de estar privada de hijos, o tal vez no sé cómo llamar a esta emoción, pero a veces siento que cuando la felicidad llamó a mi puerta, la perdí debido a mi propia estupidez. ¿Quién sabe? Si hubiera confiado en George y hubiera construido un hogar con él, y le hubiera dado a Sophie el amor de una madre,
Dios me podría haber honrado con el estatus de la maternidad. Ese dolor permanece conmigo hasta el día de hoy.